A lo largo de los años, Viola Davis consolidó su posición como una de las figuras más respetadas de Hollywood, pero también continuó siendo una voz crítica en la lucha por una representación más justa en la industria. Su activismo no solo se limitaba a cuestiones de raza, sino que también abarcaba la necesidad de más roles para mujeres de diferentes edades, tamaños y antecedentes. En una época en la que las narrativas sobre mujeres en el cine y la televisión eran limitadas y frecuentemente superficiales, Davis se convirtió en defensora de una mayor diversidad, exigiendo personajes más complejos, multifacéticos y auténticos para las mujeres. Fue en este contexto que en 2018, Davis decidió fundar su propia productora, JVE Productions, junto a su esposo Julius Tenon. El objetivo de la productora era contar historias que empoderaran a las mujeres y las personas negras, algo que ella sentía que aún era insuficiente en los medios. Con JVE Productions, Viola buscó no solo producir proyectos en los que pudiera actuar, sino también dar espacio a nuevas voces y narrativas que reflejaran la riqueza de la experiencia humana. A través de su productora, Davis se comprometió a crear contenido que desafiara las normas establecidas y ofreciera plataformas para aquellos que históricamente habían sido marginados. En sus esfuerzos por abrir puertas en la industria, Viola nunca perdió su enfoque en la educación. Siempre habló con pasión sobre la importancia de dar a los jóvenes, especialmente a los de comunidades marginadas, la oportunidad de acceder a la formación en artes y cultura. En entrevistas y conferencias, resaltaba la importancia de un sistema educativo inclusivo que ofreciera una plataforma a todos los talentos sin importar su origen. También creó y apoyó varias becas para estudiantes afroamericanos que desearan ingresar al mundo del cine y la televisión, buscando que la siguiente generación de artistas pudiera caminar sobre las huellas que ella misma había dejado. Pero su ascenso al estrellato también vino acompañado de la constante sombra de las críticas. Si bien era amada por muchos, también hubo quienes, por celos o por desdén, trataban de minimizar su éxito. A menudo se mencionaba que su habilidad para dominar un escenario, ya fuera en cine, teatro o televisión, no era suficiente para algunos. Sin embargo, Davis nunca se dejó intimidar por estas voces. Más bien, las usó como combustible para seguir adelante, pues sabía que la lucha que libraba no era solo por ella, sino por todas las personas que no tenían un asiento en la mesa. A lo largo de los años, se convirtió en una defensora feroz de la justicia y la igualdad, y no dudaba en señalar las falacias y contradicciones que veía dentro de la industria. Los retos personales, como el dolor de las pérdidas familiares y los altibajos en su vida marital, también marcaron su trayectoria. En varias entrevistas, Viola compartió la angustia de perder a su madre, Mary Alice, a quien siempre había visto como un faro de fortaleza. La muerte de su madre, ocurrida en 2019, dejó un vacío profundo en la vida de Davis, un dolor al que ella no escapó, pero que también la inspiró a continuar luchando por su legado. La pérdida de Mary Alice le recordó a Viola que su misión nunca sería solo personal, sino colectiva, pues su madre había sido una mujer de gran resiliencia que le enseñó el valor de la familia, la perseverancia y la dignidad. Esta herencia familiar fue algo que Viola no solo honró en su vida, sino que compartió con otros a través de su trabajo. A lo largo de su vida, Viola Davis también tuvo que enfrentar las dificultades que trajo el paso del tiempo en una industria obsesionada con la juventud. Mientras que muchas actrices más jóvenes conseguían roles más fácilmente, la veterana Davis se encontraba en una constante batalla por mantener su relevancia. Sin embargo, en lugar de ser eclipsada, Davis supo reinventarse, tomando papeles que desafiaban las expectativas y presentaban personajes complejos y maduros. En este sentido, su interpretación de Ma Rainey en la película Ma Rainey's Black Bottom, 2020, fue una de las más aclamadas de su carrera. Como la famosa cantante de blues, Viola exploró un personaje que no solo encarnaba la lucha por los derechos de los artistas negros en los años 20, sino que también representaba la complejidad de la mujer negra en la historia estadounidense. Esa interpretación le valió su segunda nominación al Oscar, un testamento más a su capacidad para transformar y humanizar a los personajes que interpretaba. Además de su carrera, su vida personal también sufrió cambios significativos. Su hija Genesis, a quien adoptaron junto a Julius, creció bajo el ojo público, y Viola siempre trató de proteger su privacidad. A menudo hablaba sobre la dificultad de equilibrar la vida profesional y la maternidad, especialmente al ser una mujer tan ocupada. Sin embargo, sus momentos con Genesis eran lo más importante para ella. El amor por su hija, que tanto le costó encontrar, se convirtió en una fuente constante de inspiración y de fuerza. En varias ocasiones, Viola compartió cómo su hija le había mostrado una perspectiva más amplia de la vida, empujándola a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. En el terreno de las controversias, la postura pública de Davis nunca fue fácil de manejar. Aunque siempre se mostró firme en sus opiniones, no faltaron quienes la atacaban por ser demasiado franca o por sus declaraciones sobre la industria.
Sus comentarios sobre la falta de oportunidades para las actrices afroamericanas y su llamado a una mayor diversidad fueron, en algunos círculos, vistos como demasiado radicales. A pesar de estos ataques, Viola nunca dudó en ser una voz disidente, un recordatorio de que el cambio solo ocurre cuando alguien tiene el coraje de hablar. Su vida fue, y sigue siendo, una mezcla de éxitos innegables, momentos de dolor profundo y una lucha constante por la igualdad. Pero lo que realmente la definió no fueron los premios ni las controversias, sino su autenticidad, su capacidad para desafiar las expectativas y su inquebrantable determinación de ser una voz para aquellos que no tienen voz. A medida que avanzaba en su carrera, Viola Davis continuó desafiando las convenciones de Hollywood y del entretenimiento en general. Su capacidad para interpretar una gama tan diversa de personajes la convirtió en una de las actrices más buscadas, pero también en una figura influyente en la reconfiguración del papel de las mujeres afroamericanas en la industria. En diversas entrevistas, se mostró enfática sobre la importancia de que los artistas negros tuvieran la libertad de contar sus propias historias, en lugar de ser definidos por estereotipos impuestos por una industria que a menudo los marginaba o reducía a roles simplificados. Uno de los temas recurrentes en su vida personal y profesional fue su relación con el legado y la historia del racismo en Estados Unidos. Viola, que había crecido en un contexto de discriminación racial, entendió que su éxito en Hollywood no solo se trataba de sus méritos personales, sino de un camino pavimentado por generaciones de personas negras que lucharon por la igualdad. A menudo mencionaba a figuras históricas como Harriet Tubman y Rosa Parks, quienes, a pesar de las adversidades, rompieron barreras para crear un mundo más inclusivo. Viéndolos como modelos a seguir, Viola se sintió responsable de continuar esa lucha, no solo a través de su trabajo como actriz, sino también como activista. A lo largo de los años, la representación de la mujer negra en Hollywood, aunque mejorada, seguía siendo un tema candente, y Viola nunca dejó de abordar la brecha que aún existía. Mientras que las actrices blancas continuaban dominando los papeles principales, las historias sobre mujeres negras rara vez recibían el mismo nivel de atención o respeto. Viola, sin embargo, comenzó a ver cómo el panorama estaba cambiando lentamente. Aunque las barreras persistían, la lucha de artistas como ella estaba abriendo puertas a una generación más joven de actrices, productoras y guionistas que se atrevían a cuestionar el statu quo. Una de las iniciativas que destacó en su carrera fue su participación activa en movimientos sociales, sobre todo aquellos que buscaban hacer frente a la brutalidad policial y las injusticias sistemáticas que enfrentaban las comunidades negras. Viola utilizó su plataforma para educar al público, tanto en sus discursos como en las redes sociales, sobre la importancia de apoyar a los movimientos por los derechos civiles y de comprender que el cambio no se produce solo con palabras, sino con acciones. Su postura en defensa de los derechos humanos fue coherente y audaz, incluso cuando esa postura la llevó a enfrentarse con figuras poderosas de la industria. Viola Davis también fue una firme defensora del cine independiente y de las producciones que no estaban necesariamente orientadas hacia el gran público, pero que reflejaban las realidades de las personas más desfavorecidas. A través de su productora, Juve Productions, se comprometió a apoyar proyectos que a menudo se centraban en historias no contadas, en luchas invisibles y en personajes marginados. Su afán por dar visibilidad a historias auténticas y humanas permitió que su productora se convirtiera en un espacio de creatividad genuina, alejándose de los convencionalismos del cine comercial. Al mismo tiempo, su vida como madre adoptiva seguía siendo una piedra angular de su existencia. Viola nunca dejó que la fama o las demandas de su carrera la apartaran de su familia. En una entrevista con un medio importante, describió lo que significaba para ella ser madre. Ser madre es un acto de resistencia, sobre todo cuando el mundo está constantemente tratando de decirte que no eres suficiente. Esto reflejaba su visión del mundo, en la que las mujeres, especialmente las mujeres negras, debían luchar constantemente por ser reconocidas como completas, no solo como el reflejo de los estereotipos impuestos. La relación de Viola con su hija Génesis fue un ejemplo de esta dedicación inquebrantable a la familia. Génesis, que había sido adoptada cuando era una niña, creció viendo a su madre como una figura de fortaleza, pero también como una mujer vulnerable que no temía mostrar su humanidad. Viola hablaba con frecuencia de cómo su hija la había enseñado más sobre el amor incondicional que cualquier premio o reconocimiento en su carrera. En momentos de incertidumbre, cuando el peso de la fama parecía abrumarla, era Génesis quien la ayudaba a mantener los pies en la tierra, recordándole lo esencial de su vida, el amor y el bienestar de los que más amaba. Los años de arduo trabajo y lucha por visibilidad dieron frutos cuando Viola, en 2021, recibió el Tony Award como productora por Arasen in the Sun. Este premio no solo le brindó un reconocimiento más a su carrera, sino que también marcó un hito en la historia del teatro. Viola, al recibirlo, recordó las barreras que habían existido para las personas negras en los escenarios de Broadway y cómo su éxito era el reflejo del trabajo colectivo de generaciones de artistas que,
aunque no vieron su esfuerzo recompensado, nunca dejaron de luchar por su lugar en la historia. Sin embargo, las controversias en torno a su vida y carrera no cesaron. A pesar de su éxito rotundo, Viola no fue ajena a la crítica, especialmente por sus posiciones sobre el racismo en Hollywood. Algunos la acusaban de ser demasiado confrontativa, de no saber cuándo calmar las aguas, pero ella siempre sostuvo que no podía quedarse callada ante la injusticia. En varias ocasiones, en entrevistas, expresó que la conformidad era una de las mayores amenazas para los progresos que se buscaban en la industria y en la sociedad en general. Si bien muchos la veían como una figura polarizadora, no podía ignorarse la huella profunda que había dejado en aquellos que entendían el poder transformador de sus palabras. De manera simbólica, Davis también enfrentó su propio cambio físico a medida que el tiempo avanzaba. A medida que envejecía, Viola se convirtió en un símbolo de belleza auténtica, mostrando que la gracia, la fuerza y la sabiduría no venían de la juventud o los cánones tradicionales de belleza, sino de la autoaceptación. Era rara la vez que se presentaba a los medios con un maquillaje pesado o una figura que intentara ocultar el paso de los años. En cambio, su aspecto natural, a menudo con el cabello corto y sin adornos, era una manifestación de su deseo por abrazar su verdadera esencia. En sus palabras, la belleza es una capa superficial, lo que realmente importa es lo que llevas dentro. Aunque las polémicas nunca desaparecieron por completo, Viola Davis supo que su carrera iba mucho más allá de las críticas o el reconocimiento de la industria. Su vida se convirtió en un testimonio de lo que significa ser genuinamente fiel a uno mismo y luchar por un mundo donde las oportunidades estuvieran al alcance de todos, sin importar su color, su género o su clase social. Cada nuevo proyecto en el que se involucraba no solo era una oportunidad para seguir creciendo como actriz, sino una plataforma para continuar con su misión de dar visibilidad a aquellos que históricamente habían sido excluidos. Así, Viola Davis sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood, una mujer que ha logrado superar las barreras impuestas por una industria que aún lucha por abrazar la verdadera diversidad. Aunque su camino no ha sido fácil, cada paso ha sido una declaración de principios, un recordatorio de que el talento, la valentía y la integridad nunca deben ser negociables, sin importar el precio que haya que pagar. Con el paso de los años, Viola Davis continuó siendo una figura fundamental en el debate sobre la igualdad racial y de género en la industria del entretenimiento, mientras se convertía también en una inspiración para las generaciones futuras. Su firmeza y su capacidad para no ceder ante las expectativas ajenas la colocaron como una de las voces más valientes de la actualidad, no solo por lo que hacía en pantalla, sino por cómo utilizaba su plataforma para impulsar cambios estructurales en una industria que, aunque avanzada en muchos aspectos, seguía siendo profundamente desigual. Una de las iniciativas que más la apasionaba era la creación de programas de mentoría y apoyo para jóvenes actrices negras que querían ingresar en la industria cinematográfica. Viola entendía que el camino para quienes la sucedían no sería fácil y que, si bien se habían dado pasos importantes, aún había muchas barreras que superar. En entrevistas y en conferencias, compartía con frecuencia su experiencia y la de otras mujeres negras que, a lo largo de la historia, habían tenido que luchar para obtener reconocimiento en una industria que las había dejado de lado. A menudo decía que las jóvenes actrices negras necesitaban encontrar sus voces y no dejarse moldear por los estereotipos ni las expectativas de los demás, sino luchar por papeles que les permitieran construir personajes completos y complejos. En su propia vida personal, Viola siguió siendo un ejemplo de resiliencia. Aunque sus éxitos eran incontables, la mujer detrás de la actriz nunca perdió de vista la importancia de su familia. El vínculo con su esposo Julius Tennon, con quien había compartido su vida por más de 2 décadas, era uno de los pilares sobre los que se apoyaba para mantenerse enfocada en su misión. Su matrimonio, aunque en los ojos del público parecía casi inquebrantable, también había enfrentado desafíos, como cualquier relación a largo plazo. Sin embargo, ambos siempre defendieron el amor como un refugio esencial, un espacio donde la autenticidad y el respeto mutuo prevalecían por encima de cualquier dificultad. A lo largo de su vida, Viola también siguió comprometida con el trabajo en la comunidad. En sus tiempos libres, además de centrarse en su familia, se dedicaba a apoyar diversas organizaciones benéficas y causas sociales, especialmente aquellas que ayudaban a las mujeres y niños en situaciones vulnerables. Consciente de su poder como figura pública, se convirtió en una defensora activa de las iniciativas que buscaban mejorar las condiciones de vida de las personas menos favorecidas, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades afroamericanas. Pero a pesar de todos sus logros, Viola Davis nunca permitió que la fama la cambiara. Su humildad y su sentido de la justicia eran rasgos que la definían, y era común verla rechazar los halagos y reconocer a los demás por su talento y esfuerzo. En una de sus entrevistas más emblemáticas, comentó: "Mi trabajo es simplemente dar vida a historias que merecen ser contadas. Lo que pasa después, el reconocimiento, es algo que llega por sí mismo".
Lo importante es que nunca perdamos de vista el porqué de lo que hacemos. Viola también compartía que el momento en que más había aprendido de sí misma era cuando había sido rechazada o había enfrentado obstáculos en su carrera. En vez de hundirse, siempre usaba esos fracasos para aprender y crecer. Uno de los recuerdos más significativos que compartía con la prensa era de su paso por la Universidad de Juilliard, donde, siendo una joven talentosa pero con pocos recursos, luchó por encontrar su lugar en un mundo en el que la competencia era feroz. Pero, lejos de rendirse, esa experiencia la convirtió en una mujer más fuerte y decidida. A lo largo de los años, su legado creció mucho más allá de sus roles en la pantalla. Viola Davis se transformó en un símbolo de resistencia, mostrando que el verdadero poder radica en ser fiel a uno mismo y en luchar por lo que se cree. El impacto de su trabajo se podía ver no solo en las estadísticas de taquilla, sino en las vidas que tocaba con su ejemplo. Para muchos, Davis había demostrado que no hay límites para lo que una mujer puede lograr, siempre que tenga la determinación y la valentía de abrirse paso en un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptarla. Su participación en producciones como Fences, How to Get Away with Murder y The Help continuó siendo clave para reescribir las narrativas que habían sido limitadas por años. A medida que su carrera florecía, Viola nunca dejó de recordar las raíces humildes de donde venía, ni el dolor de las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida. Esto le dio una perspectiva única para abordar los papeles que interpretaba, infundiéndolos con una autenticidad que era imposible de ignorar. Con el paso de las décadas, Viola Davis también experimentó una profunda transformación interna. En su vida privada, los años de lucha le habían enseñado a buscar la paz interior, algo que antes de los 40, cuando estaba inmersa en la batalla por el reconocimiento, parecía un concepto lejano. Aprendió a disfrutar de los momentos pequeños, las risas con su hija, las conversaciones con su esposo, los atardeceres tranquilos, las pausas necesarias para restablecer su energía y recordar el propósito que la había mantenido siempre en pie. En entrevistas recientes, Viola compartía que había llegado a un lugar donde ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. El deseo de ser una actriz perfecta o de llenar un molde ya no formaba parte de su mentalidad. Ahora se veía como una mujer completa, que había hecho su trabajo con dedicación y que había dejado una huella profunda en las historias que había tocado. Como decía, mi carrera no tiene que ver con el reconocimiento. Mi vida tiene que ver con la posibilidad de tocar algo más grande que yo, de dejar que las historias que cuento cambien a las personas. Por último, aunque el mundo la veía como una figura globalmente admirada, Viola siempre insistió en que, por encima de todo, era una mujer que seguía buscando su propósito, su lugar en un mundo que siempre pedía más. Y en este viaje de autodescubrimiento, la lucha no terminó. Era una batalla constante, no solo contra las expectativas de los demás, sino contra las que ella misma se imponía, siempre buscando crecer y ser mejor, para ella misma y para el mundo. A medida que su carrera continuaba en ascenso, Viola Davis se convirtió en una figura clave en la redefinición del papel de las mujeres negras en Hollywood y más allá. Con su involucramiento en varios proyectos de producción, especialmente aquellos que abordaban cuestiones de raza y justicia social, ella no solo continuó enfrentándose a las barreras que se le presentaban, sino que las derribaba. Su habilidad para transformar la narrativa de los personajes que interpretaba, y su capacidad para darles una humanidad que trascendía los estereotipos, cambió para siempre la forma en que los personajes de color eran escritos en la industria del entretenimiento. A lo largo de la década de 2020, Viola continuó desafiando las convenciones del mundo del cine. Fue una de las primeras en abogar por una mayor equidad salarial para las actrices negras, algo que antes era impensable en la industria. A menudo, en sus intervenciones públicas, hablaba sobre la necesidad de un sistema más justo que no solo brindara más roles a las actrices negras, sino que las pagara adecuadamente por su trabajo. No es solo una cuestión de visibilidad, decía. Es una cuestión de justicia. Queremos ser tratadas con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro profesional del cine. En este sentido, su trabajo no se limitaba a cambiar la forma en que los personajes de color eran representados, sino que también desempeñaba un papel crucial en cambiar la estructura misma de la industria. Su activismo no solo estaba enfocado en la representación, sino también en la creación de oportunidades de producción, en el apoyo a nuevos guionistas, directores y productores que pertenecían a comunidades marginadas. Sabía que la verdadera revolución en Hollywood no solo podía venir de las personas que interpretaban los papeles, sino de las manos que creaban las historias. Por ello, fue decisiva en la creación de plataformas que impulsaran proyectos independientes de cineastas afroamericanos. En una época en la que los cambios sociales parecían estar tomando más fuerza, especialmente a raíz de los movimientos como Black Lives Matter, Viola se convirtió en una de las defensoras más abiertas y vocales del derecho a la representación en todas las plataformas. No solo apoyaba a estos movimientos con su voz, sino también con su presencia.
Se unió a protestas, marchas y discursos públicos, llevando su influencia fuera de los escenarios y a las calles, donde la lucha por la justicia social seguía siendo más urgente que nunca. Entre sus esfuerzos más visibles en este sentido estuvo la colaboración con varias iniciativas educativas, particularmente aquellas centradas en darles acceso a los jóvenes de comunidades marginadas a la industria del cine y la televisión. Creía firmemente que solo a través de la educación y la creación de oportunidades se podría asegurar una representación genuina y duradera de las personas negras. En este contexto, ayudó a crear becas y fondos para estudiantes interesados en carreras en el cine, la escritura, la dirección y otras áreas creativas. En cuanto a su vida familiar, Viola siempre resaltó que el centro de su existencia era su hogar. Su hija Génesis, a medida que crecía, comenzó a asumir roles más activos en las iniciativas de su madre. La joven, que había sido parte fundamental de la vida de Viola, comenzó a mostrar interés en los asuntos sociales y en la industria del entretenimiento, influenciada por el ejemplo de su madre. Génesis, sin embargo, se mantenía fuera del foco mediático, buscando una vida más tranquila y privada, alejada del deslumbrante brillo de la fama que caracterizaba a su madre. Viola nunca dejó que su carrera interfiriera con los momentos familiares. Sus vacaciones y viajes siempre eran una oportunidad para desconectar de la presión pública y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. A menudo compartía fotos y anécdotas familiares en sus redes sociales, dejando ver a sus seguidores el lado más humano y cercano de la mujer detrás de la famosa actriz. Su familia era su refugio, el lugar donde se recargaba y encontraba la fuerza para seguir luchando por lo que creía. En su vida privada, también fue importante la reflexión sobre la representación y la identidad. Si bien el racismo era una cuestión central en su vida, Viola también habló con frecuencia sobre los desafíos que enfrentaban las mujeres negras al intentar navegar en un mundo donde el racismo se mezclaba con el sexismo, creando barreras aún más complejas. En diversas entrevistas, relató cómo, en sus primeros años en Hollywood, las mujeres negras no solo luchaban por obtener papeles significativos, sino que también tenían que enfrentarse a la lucha constante por ser tomadas en serio como profesionales. Había tenido que luchar para que su talento fuera reconocido, y lo había hecho con una determinación feroz. A medida que su figura se consolidaba, Viola también se convirtió en una defensora de la salud mental dentro de la comunidad negra. En varias entrevistas, se mostró abierta a hablar sobre sus propias experiencias con la ansiedad y el estrés, algo que hasta entonces era un tema tabú. Habló sobre cómo había aprendido a manejar la presión de la fama y las expectativas, al mismo tiempo que luchaba por equilibrar su vida personal con su trabajo. Para ella, hablar de estos temas no solo era importante para su bienestar, sino también para desmantelar los estigmas que existían en torno a la salud mental, particularmente en las comunidades afroamericanas. Su vida fue, sin duda, un testimonio de resistencia, amor y perseverancia. En cada paso de su carrera, Viola Davis mostró que el éxito no es solo el producto de la fama, sino también de la integridad y la valentía. Mientras que la industria del cine y la televisión seguía evolucionando, ella continuaba siendo una de las figuras más influyentes, no solo por su trabajo artístico, sino por su impacto en la transformación de la industria misma. Y, mientras tanto, Viola seguía siendo consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. Su vida continuaba siendo un reflejo de la constante batalla por la justicia y la igualdad, una lucha que, aunque a veces dolorosa, estaba llena de victorias. En la pantalla y fuera de ella, Viola Davis continuaba siendo una fuerza imparable, una voz incansable por la equidad, y una fuente de inspiración para todos aquellos que se atrevieran a soñar, a luchar y a no rendirse jamás. A medida que el tiempo avanzaba, Viola Davis se veía cada vez más como una de las figuras más importantes de su generación, no solo dentro del cine, sino en el ámbito cultural y social más amplio. Su legado, cimentado en años de trabajo arduo, sacrificio y pasión, continuaba floreciendo en nuevas direcciones, empujando constantemente los límites de lo que una mujer negra, especialmente una mujer como ella, podría lograr en una industria que históricamente la había excluido. En sus discursos, Viola comenzó a señalar la importancia de las nuevas generaciones de activistas que se levantaban con la misma pasión que ella. El cambio no es un destino, es un proceso, decía con frecuencia. Y los más jóvenes, con su energía y su visión, son los que están llamados a llevar esa antorcha aún más lejos. Ella misma, a medida que se acercaba a sus años dorados, sentía que su rol en el movimiento ya no solo era el de una pionera, sino también el de una mentora, un faro para quienes venían detrás. En una de las etapas más maduras de su carrera, Viola Davis también exploró la literatura de una forma más profunda. Su primer libro no fue solo una autobiografía, sino un viaje que mostraba su evolución como artista y mujer en un mundo que constantemente intentaba limitarla. El libro fue bien recibido, no solo por su sinceridad,
sino por el profundo amor con el que relató su vida y las personas que marcaron su camino. No se limitaba a narrar la gloria de su carrera, sino que abordaba las sombras, los fracasos y las dificultades que había tenido que superar para llegar a donde estaba. En sus páginas se veía el alma de una mujer que nunca dejó que los obstáculos la definieran, sino que, al contrario, los utilizó como combustible para seguir adelante. Sin embargo, su influencia nunca fue solo artística. Viola Davis fue una pionera al abordar los problemas de salud mental, particularmente en lo que respecta a la comunidad negra. En varias de sus entrevistas más recientes, había hablado de la importancia de cuidar la salud mental en un entorno que, a menudo, invisibilizaba las dificultades emocionales que enfrentaban las personas de color. En sus propios momentos de vulnerabilidad, compartió las luchas internas que había vivido, las batallas con la ansiedad, el estrés y las dificultades que surgen de estar constantemente bajo el ojo público. Viola se convirtió en un referente para aquellos que luchaban en silencio, demostrando que incluso las figuras más fuertes tienen sus momentos de debilidad, pero que lo importante es buscar ayuda y apoyarse en los demás. Cada aspecto de la vida de Viola Davis, cada triunfo y cada reto, estaba entrelazado con un solo propósito: crear un cambio real. A través de su arte, su activismo y su vida personal, ella se había convertido en una arquitecta del cambio, una mujer que no solo soñaba con un mundo más justo, sino que trabajaba activamente para hacerlo realidad. La historia de su vida continúa escribiéndose, capítulo tras capítulo, y aunque ella ya había logrado tanto, el viaje seguía siendo tan vibrante y prometedor como el primer día en que comenzó a luchar por un futuro mejor. Y en ese camino, todos aquellos que la seguían, ya fuera en la pantalla, en las calles o en las salas de conferencia, sabían que la lucha por la justicia social nunca dejaría de ser su misión más importante. Y así, hemos recorrido la increíble vida de Viola Davis, una mujer que no solo rompió barreras en la industria del cine y la televisión, sino que también se convirtió en un símbolo de lucha, perseverancia y justicia social. Desde sus humildes comienzos en Rhode Island hasta convertirse en una de las actrices más influyentes de todos los tiempos, su legado sigue inspirando a generaciones enteras. Viola ha demostrado que, a pesar de los obstáculos, la autenticidad y el compromiso con la verdad son los ingredientes clave para dejar una huella imborrable en el mundo. Si te ha inspirado su historia tanto como a mí, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo y dejar tu comentario sobre qué fue lo que más te impactó de su vida y carrera. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Asegúrate de unirte a nuestra comunidad para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo vídeo.